Buenas, ¿cómo están? Bueno, tengo un desafío nuevo que me propuse a mí mismo. Estaba acá en casa leyendo, ahí aburrido, siempre curioso, investigando un poco. Y bueno, me puse el desafío de poder compartir cotidianamente los autores, los libros y las cosas que me han ido llegando y que me gusta leer, sobre todo para sentirme seguro a la hora de dar una clase, de compartir cosas, de hacer un taller, un curso. Y en este caso agarré así de la biblioteca un libro de Walter Piston, particularmente su libro de armonía. Y bueno, quiero compartirles un poco lo que va contando. Es un libro enorme, así que no sé, no creo que en el transcurso de todos los días termine el libro. Posiblemente vaya saltando de autor en autor. Pero no sé, voy a hacer la prueba. Empiezo ahora, ¿está? Bueno, la introducción, empiezo con la introducción que es de la primera edición del libro norteamericana de 1941. Está bueno tener en cuenta esto porque Piston habla de un presente que pasó hace casi 60 años. Este, no, más, más, muchísimo más, casi 80 años, ¿verdad? Este, y está bueno tenerlo un poco presente porque obviamente en todas estas décadas que han continuado se ha seguido investigando y se ha seguido viendo cuál ha sido la práctica común de los compositores del siglo XX y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero él habla desde acá, de este momento, de 1940. Dice, el primer paso importante en el estudio es clarificar su propósito. Existe mucha confusión hoy en día respecto a por qué estudiamos teoría musical y qué debemos esperar de este aprendizaje. Según la experiencia pedagógica de quien escribe esto, esta confusión de perspectivas proporciona el obstáculo más común y más grave para progresar en todas las ramas de la teoría musical. Hay quien considera que los estudios de armonía, contrapunto y fuga son competencia exclusiva del futuro compositor. Pero si pensamos que la teoría debe seguir a la práctica, rara vez la precede, excepto por casualidad. Debemos comprender que la teoría musical no es un conjunto de instrucciones para componer música. Más bien, se trata de una colección sistematizada de deducciones reunidas a partir de la observación de la práctica de los compositores durante largo tiempo, e intenta exponer lo que es o ha sido su práctica común. No dice cómo se escribirá la música en el futuro, sino cómo se ha escrito en el pasado. Las consecuencias de una definición como esta sobre la verdadera naturaleza de la teoría musical son muchas e importantes. Ante todo, es evidente que su conocimiento es indispensable para los músicos en cualquier aspecto del arte, ya sean compositores, intérpretes, directores, críticos, maestros o musicólogos. Claro está que un seguro dominio de los rudimentos de la teoría es necesidad para el erudito más aún que para el compositor, puesto que constituye la base para cualquier apreciación de los estilos individuales del pasado o del presente. Por otra parte, la persona dotada para la creatividad en la composición musical adquiere un serio riesgo al suponer que su genio es suficientemente grande como para desenvolverse sin un conocimiento profundo de la práctica común de los compositores. El dominio de los aspectos técnicos o teóricos de la música debe llevarlo a cabo como un trabajo para toda la vida, de forma paralela a su actividad creativa, pero completamente apartado de ella. En el primer aspecto, sigue la práctica común, mientras que en la otra es el único responsable de los dictados de su propio gusto personal y de su necesidad de expresión. Qué bonito eso. En el campo específico de la armonía, tenemos que buscar en primer lugar la respuesta a dos cuestiones. ¿Cuáles son los materiales más comunes que utilizan los compositores? ¿Y cómo se utilizan estos materiales? No podemos permitirnos, en las primeras etapas de nuestro estudio, interesarnos por el compositor individual a expensas de concentrarnos en establecer la norma de la práctica común, de cómo se componía, de qué se estilaba hacer, qué se suponía que estaba bien o mal, o más correcto o menos correcto. Con esta norma siempre presente,
se aclarará el camino hacia la investigación de las prácticas armónicas individuales de los compositores de todos los periodos, y en especial hacia el examen científico de las prácticas divergentes más notables del siglo XX, donde hay una explosión de técnicas y de búsquedas, ¿no? Históricamente, el periodo en el que se puede detectar esta práctica común abarca más o menos los siglos XVIII y XIX. Durante este tiempo hay pequeños cambios sorprendentes en los materiales armónicos empleados y en la manera de emplearlos. El periodo experimental de principios del siglo XX parecerá mucho menos revolucionario cuando las líneas de desarrollo de la práctica de los antiguos compositores se hagan más claras al familiarizarnos con la música. Hasta ahora, sin embargo, no se puede definir una práctica común del siglo XX. En el 40 hay algunos libros de otros autores que aclaran y allanan un poco más lo que ha pasado en el siglo XX. Por tanto, la intención de este libro es presentar tan brevemente como sea posible la práctica armónica común de los compositores de los siglos XVIII y XIX. Las reglas se presentan como observaciones informativas, sin intentar justificarlas sobre fundamentos estéticos o como leyes de la naturaleza. Los ejercicios escritos deben interpretarse como ejemplos de la práctica común de los compositores y no como esfuerzos creativos de composición. El autor cree que mediante estos principios se conseguirá una rápida y lógica comprensión de la materia. Bueno, Walter Piston. Empiezo un poco con su primer capítulo, aunque sea la primera parte, que dice materiales de la música, escalas e intervalos. La música es característica de prácticamente todas las culturas, todas las civilizaciones. Esto sugiere que el instinto de hacer música es fundamental en la naturaleza humana. Si nos remontamos 3 milenios o más, podemos identificar la música como un arte ceremonial. Pero la música tal como la conocemos hoy es la más joven de todas las artes, en esencia menos de 1000 años. En este libro nos ocuparemos principalmente de las tradiciones de la música culta occidental. La música culta occidental es la más rica de las tradiciones musicales por diversas razones. Bueno, vamos a ver qué dice. Su identificable y unificada evolución histórica, sus perdurables obras maestras de todo tipo y la infinita variedad de logros y personalidades que caracterizan su desarrollo. Incluso la música popular del siglo XX, con su enorme y ampliamente extendido atractivo, debe más a la música culta occidental que a cualquier otra. En el estudio de la teoría musical nos interesa aquello de lo que está hecha la música. ¿Qué cosas hay en una pieza de música? ¿Y cómo están unidas? Desde el principio trabajaremos con materiales sonoros y con cuestiones de forma y estructura. Al estudiar estos aspectos nos ayudará el hecho de que la música trata con cantidades precisas. Después de todo, los sonidos de la música están cuidadosamente definidos. Tienen frecuencias exactas, alturas, y en una composición están anotados con especificaciones precisas como la duración, la intensidad y otras cualidades. Lo primero que empieza a hablar es intervalos medidos por escalas. Dice, la unidad básica de la armonía es el intervalo. Este término describe la distancia entre dos sonidos. Cuando dos sonidos suenan a la vez, la distancia entre ellos es un intervalo armónico. Si los dos sonidos se oyen uno y después el otro, la distancia es un intervalo melódico. Y acá pone como ejemplo, dice intervalo armónico y con las mismas notas hace un intervalo melódico. Sigue un poquito más. A ver qué hay. Dice, los sonidos que forman el intervalo se extraen de las escalas. Las más familiares son las dos escalas diatónicas de 7 notas cada una, llamadas escala mayor y escala menor. La música tonal
que incluye la mayor parte de la música escrita entre 1700 y 1900, se basa en las escalas diatónicas. La diferencia entre las escalas mayor y menor consiste en la distribución de tonos y semitonos a partir de una nota dada. La escala mayor, que comienza o comenzando con la nota do, se llama escala de do mayor, ¿no? Y bueno, muestra obviamente la escala de do mayor, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y va mostrando obviamente cómo está organizada, ¿no? Como dice que las escalas son conjuntos de tonos y semitonos, ¿no? Aclara que la escala mayor es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿no? Y les pone nombre, ¿no? Primero, do, segundo, re, tercero, mi, cuarto, fa, quinto, sol, sexto, la, séptimo, si, primero de nuevo. Dice, hay 3 tipos diferentes de escala menor, ¿no? Recién nombraba la escala mayor, ahora nombra la escala menor. Dice que hay 3 escalas menores diferentes. La escala menor natural tiene 3 sonidos distintos con respecto a los correspondientes sonidos en la escala mayor. Algunos de estos sonidos se encuentran en los otros tipos, como aquí mostramos, ¿no? Entonces hace una comparación de la escala mayor con la escala menor natural, ¿no? Escala mayor y escala menor y muestra su diferencia, ¿no? Escala menor natural. Muestra también el segundo tipo de escala menor, que se llama escala menor armónica, y toca la escala de do menor armónico. Y por último muestra la escala menor melódica, ascendente y descendente, que es una escala que sube y baja de diferentes formas, ¿no? Entonces hace la escala melódica ascendente y como baja. Perdón. ¿No? Que baja igual que la menor natural. Todas las notas posibles de uso común, consideradas en conjunto, constituyen la escala cromática. O sea, todas las notas que hay forman esta escala cromática. Está formada completamente por una sucesión de semitonos. Son todos semitonos. El intervalo más pequeño en la música occidental. El ejemplo de abajo muestra fragmentos de la escala cromática cubriendo todo el pentagrama en orden ascendente y descendente, ¿no? Y hace esto. Bueno, hasta arriba y vuelve, ¿no? Todo por semitonos. Todas las 12 notas, ¿no? Partiendo de do hasta do sería do, do sostenido o re bemol, re, re sostenido o mi bemol, mi, fa sostenido o sol bemol, sol, sol sostenido o la bemol, la sostenido o si bemol, si y de nuevo do. Los 12 sonidos. Desde cualquier do hasta el siguiente do, o claro está, desde cualquier nota hasta la siguiente del mismo nombre, de sol hasta sol, de mi hasta mi, la distancia se llama octava, ¿no? Por ejemplo, de do hasta el otro do es una octava, o de sol hasta el otro sol es una octava. Intervalo armónico, intervalo melódico. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Contando en semitonos, una octava incluye 12 notas diferentes, ¿no? En esa octava hay 12 notas diferentes, que es la escala cromática que tocamos recién, incluyendo teclas blancas y negras en un piano. Dice, la escala cromática es, pues, una colección de todas las notas posibles en orden ascendente o descendente equivalente a una octava tras otra. Bueno, y después muestra el círculo de quintas y otras cosas que lo dejo por otro lado. Bueno, me la juego hasta acá, ojalá que se hayan divertido.
comenten. Si a alguien le interesa, creo que por ahí lo tengo en PDF al libro también. Si a alguien le interesa que se lo comparta, escriba ahí en los comentarios y bueno, se lo mando. ¿Dale? Gracias.